Análisis bíblico e investigación teológica con enfoque pastoral. Código de estudio. MEL 6 en 1 SP, Síntesis pastoral. Serie, ¿entiendes lo que lees? Miniserie especial, Feliz para siempre. Tema, el método del emparedado, estructura quiástica, aplicado al método, entiendo lo que leo, y pasajes bíblicos clave. Estructura ministerial. Método completo, 14 puntos íntegros, 1. Paráfrasis ASD. Al contemplar el flujo de las Sagradas Escrituras y el diseño pedagógico de nuestra fe, descubrimos una hermosa simetría divina en el método del emparedado. Iniciamos nuestro devocional diario leyendo el texto sagrado con reverencia y, tras recorrer el proceso de indagación, visualización, análisis profundo, aplicación y compromiso espiritual en nuestro corazón, culminamos convirtiéndonos nosotros mismos en la lectura que el mundo observa, siendo epístolas vivas escritas por el Espíritu Santo. Esta misma estructura perfecta resplandece en los escritos bíblicos y en el espíritu de profecía. Una premisa clara abre el pasaje, una verdad profunda nutre el centro, y una conclusión firme que retoma el inicio sella la enseñanza, demostrando que Dios educa a su pueblo mediante un orden impecable, pedagógico y transformador. 2. La exégesis, el método del emparedado, estructura de quiasmo, a demostración del emparedado en la cita de Elena G. de White, El Camino a Cristo, capítulo 10, página 133. El método del emparedado, o quiasmo literario, se estructura de forma exacta en el texto de la pluma inspirada. Ve ejemplos bíblicos con estructura de emparedado, quiasmo inclusivo, Salmo 8, versículos 1 y 9, la gloria del Creador, rebanada superior, v. 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Relleno central, vs 2 a 8, detalla la creación de los cielos, las estrellas, la dignidad otorgada al ser humano y el dominio sobre las bestias y peces. Rebanada inferior, v. 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43, narrativa enmarcada, sándwich marcano, rebanada superior, vs 21 a 24, Jairo pide a Jesús que sane a su hija agonizante, Jesús marcha a su casa. Relleno central, vs 25 a 34, en el camino, la mujer con flujo de sangre toca el borde del manto de Jesús y es sanada por su fe. Rebanada inferior, vs 35 a 43, Jesús llega a casa de Jairo, afirma la fe del Padre y resucita a la niña. Primera carta a los Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 13, el himno del amor, rebanada superior, vs 1 a 3, si no tengo amor, los dones espirituales no sirven de nada. Relleno central, vs 4 a 7, las características del amor, sufrido, benigno, no tiene envidia, todo lo sufre. Rebanada inferior, vs 8 a 13, los dones cesarán, pero el amor permanece para siempre, el amor es el mayor de todos. 3. La hermenéutica, la metáfora y la imagen pedagógica, a la metáfora del método, entiendo lo que leo. El estudio de la Biblia no es una escalera lineal donde la meta es el conocimiento teórico, sino un proceso de asimilación espiritual. Al igual que un emparedado nutre el cuerpo solo cuando es ingerido y digerido, la lectura bíblica solo cumple su propósito cuando el primer paso, leo la palabra, se asimila a través del escudriñamiento, me pregunto, me imagino, me aplico, me comprometo, hasta convertirse en el último paso, la gente me lee a mí, me comparto. Ve imagen pedagógica que sintetiza la verdad estudiada. Un estudiante de la Biblia sosteniendo las escrituras sagradas abiertas, de cuyas páginas emana una luz resplandeciente. A su derecha se observa un emparedado servido en un plato de loza, cuyos dos panes representan las palabras, lectura del texto, inicio, y, lectura de la vida, cierre. En el centro del cuerpo del creyente, la palabra leída se ha convertido en luz radiante, de modo que las personas que caminan a su alrededor no ven letras impresas, sino las acciones de amor, paz, reverencia y verdad encarnadas en su andar diario. C. Requisito de claridad y conexión diaria. La hermenéutica bíblica exige que la verdad sea memorable. Entender que somos, cartas abiertas, segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 2,
nos recuerda que el mayor sermón no es el que se pronuncia en un púlpito, sino el que se vive en el hogar, el trabajo y la comunidad. D. La llave visual del mensaje. La imagen de los 7 escalones enmarcados entre dos lecturas. Entro leyendo la palabra de Dios. Salgo permitiendo que el mundo lea a Cristo en mi conducta. 4. Lecciones teoprácticas. Lectura atenta y orada. No comenzar ningún estudio de la Biblia o del espíritu de profecía sin buscar la atención cuidadosa y la oración ferviente, asegurando la primera rebanada del emparedado espiritual. Escudriñamiento central. Alimentar el corazón diariamente comparando pasajes, meditando en las lecciones y aplicándolas de forma práctica mediante el compromiso personal. Encarnación de la verdad. Vivir de tal manera que las personas que no leen la Biblia puedan leer el Evangelio de Jesucristo a través de nuestras palabras, actitudes y testimonio silencioso. 5. Conclusiones. El método del emparedado no es una simple figura literaria, sino una estructura didáctica bíblica y del espíritu de profecía que fija la verdad en la mente. El proceso del método entiendo lo que leo comienza con la recepción de la luz escrita y culmina con la proyección de la luz encarnada en la vida del creyente. Al comparar texto con texto y someter el corazón a la oración, pasamos de ser meros receptores del mensaje a ser puentes vivos entre Dios y la tierra. 6. Cuestionario de autoevaluación. Preguntas del bloque. En la cita de El Camino a Cristo, capítulo 10, página 133, ¿cuáles son las frases exactas que forman la primera y la última rebanada del emparedado literario? ¿Por qué se afirma que el primer y el último paso del método gráfico entiendo lo que leo, 7 escalones, constituyen un emparedado? En el análisis del Salmo 8, ¿qué elementos componen la primera rebanada, el centro y la rebanada final del pasaje? ¿De qué manera la narración del Evangelio según San Marcos capítulo 5, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre, ilustra el emparedado o quiasmo bíblico? ¿Qué significa teológicamente la afirmación de que en el paso me comparto el creyente no necesita abrir la boca para predicar? Asistencia de ayuda. Ayuda para la pregunta 1. Observe el uso repetido de las palabras, atención, escudriñamiento cuidadoso, y oración. Ayuda para la pregunta 2. Relacione el inicio, leo el texto, con el cierre, la gente me lee a mí. Ayuda para la pregunta 3. Verifique el versículo 1 y el versículo 9 del Salmo 8. Ayuda para la pregunta 4. Analice cómo un relato milagroso se inserta dentro de la historia del llamado de Jairo. Ayuda para la pregunta 5. Recuerde la enseñanza de ser, cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. La primera rebanada es atención cuidadosa y un estudio con oración. La última rebanada es escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Justificación. Elena G. de White utiliza exactamente los mismos dos conceptos al inicio y al final del párrafo para enmarcar la necesidad de escudriñar pasajes bíblicos. Respuesta. Porque el primer paso es leo. Yo leo la palabra de Dios, y el séptimo paso es me comparto. La gente lee a Cristo en mi vida, enmarcando todo el proceso digestivo e interpretativo en el centro. Justificación. El proceso pedagógico abre y cierra con el acto de la lectura, de la letra impresa a la vida encarnada. Respuesta. La rebanada inicial y la final son idénticas. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, vs. 1 y 9, mientras que el centro, vs 2 a 8, contempla la majestad de la creación y la dignidad humana. Justificación. Es un ejemplo clásico de quiasmo o emparedado en la poesía hebrea del libro de los Salmos. Respuesta. Comienza con la fe atribulada de Jairo, pan superior, intercala la historia y sanidad de la mujer que toca el manto de Jesús, relleno central, y concluye con la resurrección de la hija de Jairo, pan inferior. Justificación. Este estilo literario de Marcos ilumina la fe de ambos personajes mediante la intercalación de relatos. Respuesta. Significa que la verdad estudiada se ha asimilado de tal manera en el carácter que la conducta, la paz y la integridad del creyente dan un testimonio visible y poderoso sin necesidad de discursos verbales. Justificación. El séptimo escalón transforma al creyente en una epístola viva leída por la sociedad. 7. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores.
Formato párrafo. En el avance del estudio del método entiendo lo que leo, enmarcado en la serie Feliz para Siempre desde Panamá por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISO, hemos profundizado en la estructura literaria del emparedado o quiasmo. Comprobamos que tanto en la pluma inspirada de Elena G. de White, El Camino a Cristo, capítulo 10, página 133, como en pasajes bíblicos del libro de los Salmos y los Evangelios, Dios utiliza este diseño pedagógico para fijar la verdad en la mente. Al contemplar la gráfica de los 7 escalones, leo, me pregunto, me imagino, me pregunto, me aplico, me comprometo, me comparto, confirmamos que la verdadera hermenéutica comienza cuando leemos las Escrituras con atención y oración, y concluye triunfalmente cuando nuestra vida misma se convierte en una carta leída por el mundo para la gloria del Creador. Oración final. Señor Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por la belleza, el orden y la profundidad de tu santa palabra. Gracias porque nos enseñas a través del método del emparedado que todo estudio de la verdad debe estar envuelto en oración y atención cuidadosa. Bendice con poder al hermano José Moreno, a su esposa Elena, a Tomás, a la familia MCAJATHISU, y a los ministerios Conéctate a Jesús y Tutorías TISO en Panamá y el mundo. Bendice a cada hermano que sigue esta transmisión por las redes sociales e Instagram. Haz que al estudiar tu Biblia de forma sistemática, la verdad se encarne en nuestras vidas de tal manera que seamos cartas abiertas que reflejen el carácter de Jesús a donde quiera que vayamos. En el nombre abnegado y glorioso de Jesucristo, amén. Agradecimiento e invitación. Agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos por acompañarnos en esta lección. Los invitamos a seguir aplicando el método del emparedado en su estudio devocional y a mantenerse conectados con nuestra programación. Material de investigación, síntesis pastoral y exégesis bíblica preparado para el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISO.